Hola, hoy nos sumergimos en la Sevilla de los siglos XVI y XVII. Imaginemos una ciudad vibrante, ¿eh? Centro del mundo, llena de música, fiestas, ceremonias, vamos. Todo necesitaba banda sonora, pero ¿quiénes eran y cómo se formaban esos músicos? ¿Los ministriles? Que eran los instrumentistas profesionales de la época, ¿verdad? Las fuentes típicas, pues, no dicen mucho. Precisamente. Esos músicos, sobre todo de viento, pero también cuerda, que eran esenciales, vamos, para cualquier evento público o privado. Y sí, la idea general que tenemos es que aprendían en familia, no, de forma un poco informal. Pero buceando en archivos notariales, hemos encontrado algo que cambia bastante esa imagen. Contratos formales de aprendizaje. Ahí, negro sobre blanco. Nuestra misión hoy, digamos, es desempolvar estos documentos y ver cómo se forjaba realmente un músico profesional en plena edad de oro sevillana. O sea, que esa imagen casi romántica del músico aprendiendo de oído en casa, quizás es solo una parte muy pequeña de la historia. Contratos como los de un zapatero o un herrero, dices. Así es, tal cual. Contratos firmados ante notario. Lo normal era que un chico, pues de 14, 15, 16 años, a veces incluso más joven, con 10, aunque eso era menos frecuente, entrara de aprendiz con un maestro ministril. Y esto por un periodo de unos 4 o 5 años, ¿eh? ¿Y cómo era esa vida? ¿Era solo aprender música y ya está? Suena duro, ¿no? Muy duro, muy duro. El contrato era exigente, la verdad. El aprendiz se mudaba a casa del maestro, o sea, vivía con él. El maestro le daba comida, ropa, calzado, cama. También cuidados médicos, aunque ojo, a veces con límites curiosos. Hemos visto contratos que dicen hasta 15 días de enfermedad, pagada, por ejemplo. Anda, qué detalle más específico. Sí, sí. Y a cambio, el chaval no solo aprendía a tocar el instrumento, claro. Servía al maestro en casa, en tareas domésticas, y clave, trabajaba en su grupo musical. Se exigía lealtad total. Había penalizaciones si se escapaba o, fíjate, incluso si rompía un instrumento. Uf, madre mía. Más que un aprendiz, casi suena a una especie de propiedad temporal del maestro, ¿no? ¿Había alguna forma de reclamar si el maestro, bueno, no enseñaba bien o...? Bueno, el maestro se comprometía formalmente a enseñar sin encubrir cosa alguna. Eso ponía. Pero es fascinante ver que en algunos contratos el aprendiz o su familia como que desconfiaban un poco. Llegaban a exigir que al final del periodo le examinaran otros maestros. ¿En serio? Sí, para certificar que había aprendido de verdad. Es una señal de que podía haber sus más y sus menos, claro. Y al terminar, si todo iba bien, pues a veces el maestro le regalaba un traje nuevo, o incluso instrumentos que eran caros, como una chirimía o un bajón. Ah, vale. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Si el aprendiz trabajaba en el grupo del maestro, ese trabajo era gratis. Para el aprendiz, digo. Totalmente gratis para el aprendiz. Sí, sí. Los contratos son clarísimos en eso. Tocaba donde fuera necesario, de día o de noche. Y todo lo que así se ganare ha de ser para el maestro. Literal. Vaya tela. Eran parte fundamental de las copias, que era como se llamaban los grupos profesionales del maestro. A veces incluso lo sustituían si el maestro no podía ir. Era mano de obra barata, sin duda. Pero también piénsalo, una práctica intensiva brutal para el joven. Vaya sistema. O sea, que no es solo enseñar música, es que es un negocio montado alrededor de la formación. Claramente. Claramente un negocio. Hay un caso documentado en 1612 que es que lo ilustra de maravilla. Jerónimo de Quesada, que era músico de la catedral, firma un acuerdo para, ojo, suministrar aprendices suyos a otro músico, Andrés de Arroyo, que era un empresario independiente, un ministril extravagante. Extravagante. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajaba por libre fuera de las instituciones oficiales como la catedral o el ayuntamiento, un autónomo, diríamos hoy. Pues Arroyo los usaba en sus actuaciones y le pagaba a Quesada la mitad de lo que le costaría un músico ya profesional. Y el acuerdo estaba planeado para durar 12 años. 12 años. ¿Y funcionó ese alquiler de aprendices? Me suena un poco raro. Pues no, sorprendentemente se rompió en menos de 2 años. Acabaron en pleitos. Parece que, bueno, discutieron por el dinero que generaban los chicos. Lo típico. Pero el intento ya nos dice mucho sobre la mentalidad empresarial que había detrás de todo esto, ¿eh? Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto en conjunto? ¿Qué nos dice de la profesión? Pues revela que ser ministril era una profesión mucho más estructurada y formalizada de lo que a veces pensamos. No era solo algo que se heredaba de padres a hijos, aunque también pasaría.
Familias de artesanos, como barberos o sastres, metían a sus hijos en este oficio mediante estos contratos, seguramente atraídos por las buenas perspectivas económicas que ofrecía la música en una ciudad tan potente como Sevilla, claro. Tiene sentido. Y subraya el papel crucial de los jóvenes en la economía musical de la época. Como aprendices, eran mano de obra barata, eso está claro. Y como recién titulados, pues formaban sus propias copias, sus propios grupos. A veces para buscar fortuna fuera, en Canarias o incluso cruzando el charco, a las Indias. Así que, para recapitular, la formación de un ministril en la Sevilla Dorada era un camino, exigente, muy regulado por ley. Y con un ojo puesto en la música, claro, pero otro ojo, y muy importante, puesto en el negocio. Exacto. En efecto, una mezcla curiosa de tradición gremial, como en otros oficios artesanos, pero con una visión muy pragmática, casi precapitalista, de la mano de obra joven. Y esto, pues, nos deja una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? ¿Cómo influyó esta estructura, tan enfocada a veces en lo económico, en la propia música que se creaba y se interpretaba entonces? O sea, ¿hasta qué punto el negocio acabó modelando el arte en la Sevilla del Siglo de Oro? Ahí lo